Vamos a ir a la primera carta de Juan, el capítulo 1 y versículos 5 al 10. Juan escribe a la iglesia y les dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Algunos dicen que el pecado es algo del pasado, que desde que Jesús vino a nuestras vidas ya no nos tiene que preocupar el pecado más. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, comamos y bebamos, que a la noche nos limpiaremos, ¿verdad? Es decir, no hay problema. Pero es mentira. Juan no escribió esta carta antes de conocer a Jesús, sino que lo escribió después de que el Señor hubiera hecho toda su obra. Y sin embargo, le dice a la iglesia, mira, sí, Jesús murió en la cruz por nosotros, Él venció, pero el pecado todavía está ahí y nos está complicando la vida. Y creo que todos los textos que voy a compartir son del Nuevo Testamento. No, todos no. Hay algún salmo. Pero no podemos dejar a un lado el pecado, porque el pecado trae muerte, ¿verdad? Jesús dijo a aquellos que se ofendieron porque les dijo que seréis libres, les dijo: el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y ahora Juan dice: mira, el que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Es verdad que tenemos limpieza del pecado y eso es maravilloso porque podemos ser libres del pecado. Pero si seguimos pecando, entonces de nada nos sirve la obra de Dios en nuestras vidas. De nada sirve. Así es. Así que démosle la importancia que tiene. ¿Por qué el pecado? Como ponen las cajetillas de tabaco ahora. El pecado mata. Y si queremos vivir, tenemos que librarnos de ese pecado que viene a asediarnos. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7 y versículos 14 al 25, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y Pablo enfoca el problema, ¿dónde? En él. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. No sé si alguien aquí puede decir eso: yo soy carnal. Tú puedes decir: yo soy carnal. El mayor problema que tengo es que soy carnal. Amén. A ver. Amén. Sí. Y dijo algo más: vendido al pecado. ¿Eso qué significa? Que de alguna manera he renunciado a la santidad y me he dejado llevar por el pecado. Eso es una confesión, ¿verdad? Amén. Uy.
Hay alguien que cedió al pecado. Eso es lo que está diciendo. Alguien cedió al pecado. O resististe la tentación. Dice, a veces resisto la tentación, pero otras me dejo llevar. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde tenemos que luchar. ¿Verdad? Amén. Bueno, qué entusiasmo. Bueno, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Claro, algunos cuando leen esto dicen, no, yo no tengo culpa, es el pecado que mora en mí. Pues si mora en ti el pecado, ¿qué tienes que hacer con él? Echarlo de ti. Si has descubierto que el pecado mora en ti, entonces ¿qué tienes que hacer? Sácalo de tu vida. ¿Qué harías si descubres que en tu habitación hay una bomba de relojería? ¿Salir corriendo? Bueno, esa es una opción. Otra opción es intentar apagarlo, ¿verdad? Y otra opción es esperar a que reviente, ¿no? Dice, bueno, aquí espero a que reviente. Y dices 5, 4, 3, 2, 1. Y otra opción sería tirarlo por la ventana, ¿verdad? Dice que le explote a otro, pero yo no lo quiero en mi vida. Es decir, no, lo de salir corriendo, eso es lo que hizo José en casa de Potifar, ¿verdad? Salió corriendo. Y a veces es una buena opción, pero de alguna manera es poner distancia o solucionar la amenaza y no seguir teniéndola ahí, ¿no? Pero el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que el apóstol Pablo estaba diciendo, no soy libre, no soy absolutamente libre. Yo alguna vez que he preguntado eso, ¿hay alguien aquí verdaderamente libre? Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si lo haces de otra manera, dices, ¿quién hay aquí libre? Yo, todo el mundo. Y cuando dices, bueno, ¿quién es verdaderamente libre? Tú tienes el dominio absoluto de tu vida para no caer en nada, o te ves empujado, a veces llevado de alguna forma y caes en cosas. Pues cuando es así, uno tiene que decir, yo me rebelo contra esta realidad en mi vida. Y esta era la situación en la que estaba Pablo, ¿no? Y él decía, miserable de mí. Hombre, un cristiano no debe decir que es un miserable, ¿verdad? Pero cuando alguien encuentra miseria en su vida, tendrá que decir, soy un miserable. Si hay miseria en mí, soy un miserable. Y cuando alguien encuentra esa miseria y no la quiere tener, tiene que tomar medidas en contra de aquello para solucionarlo. O puedes decir, esto no tiene solución. Es como el enfermo terminal que se deja ya en las manos de la enfermedad.
Y dice, no hay solución para mí. Y no lucha, y no busca a Dios, y no busca el milagro, y no busca la solución, y se deja llevar por aquello. Si la enfermedad es física, pero si la enfermedad es espiritual, te arrastra a la condenación, ¿verdad? Entonces hay que... Y él decía, miserable de mí. Y ahora la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si participamos, dice también en otro lugar en Romanos, que si participamos de la muerte de Cristo, también participaremos de la vida de Cristo. Y qué bueno que podamos ir y renunciar al pecado. Me niego a seguir haciendo esto, aunque mi cuerpo... yo suelo poner el ejemplo de la Odisea, ¿no? de Ulises, que él quiso saber lo que eran los cantos de las sirenas, pero él, ¿qué hizo? Se puso los medios para no caer y mandó que le atasen al mástil del barco y les ordenó que, aunque les ordenara después como fuera que lo soltaran, que no le hicieran caso. Y a los marineros los tapó los oídos y ellos seguían adelante y solamente él escuchaba el sonido de las sirenas, pero no podía caer porque se guardó de ello. Y qué bueno que pongamos medios para evitar. Pedir a Dios ayuda y luego poner medios para, si algo me lleva a tener un tropiezo, voy a quitarlo de mí, voy a ir por otro camino, voy a ir por lugar seguro, voy a protegerme, voy a rodearme de personas que me eviten caer y no voy a ir a aquel que me invita a participar de ese pecado. Conociendo mi debilidad, tengo que poner medidas para evitar la caída, ¿verdad? Amén. Amén. Yo sé que hay algunos que no solamente no quieren evitarlo, sino que dicen, empujarme, por favor, porque quiero participar de eso. Pero qué bueno que nuestra actitud sea decir, conociendo que tengo una debilidad personal y una tendencia a esto, voy a ponerme en salvaguarda para no caer. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el resultado de la vida del apóstol Pablo fue que él tenía un testimonio personal impresionante. Sin embargo, él sabía que tenía una lucha y que en él había cierta tendencia a la caída que buscó evitar por todos los medios con la ayuda de Dios, ¿verdad? En Santiago 1 y versículos 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona viene como consecuencia de vencer la batalla frente al pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice que Dios no puede ser tentado, ¿por qué? Alguien me puede decir, dice la palabra que Jesús fue tentado. ¿Cómo dice que Dios no puede ser tentado? Bueno, cualquiera puede ser tentado en cualquier área. Y de hecho Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Así que
tentar puede ser tentado, lo que pasa es que la tentación no le llega muy... ¿Por qué? Porque no hay concupiscencia en Dios. ¿Qué es la concupiscencia? La tendencia a pecar. Esa es nuestra concupiscencia. Si alguien es fuerte en un área y viene el tentador y le tienta en ese área, ni se entera porque no le atrae aquello. Dices, estás perdiendo el tiempo conmigo porque esto no me mueve. El problema viene cuando el diablo descubre tu concupiscencia y entonces ataca por ahí y sí que te atrae. Yo una vez, creo que era aquí, os dije, dale gracias al diablo cuando despiertas tu concupiscencia, porque te está dando información sobre tu debilidad. Pero claro, dale gracias si tomas la actitud correcta. Si tomas la incorrecta, te está matando. Entonces, descubres tu debilidad cuando la tentación produce una atracción, cuando es algo que te llama la atención. Entonces tienes que saber que tienes una debilidad y entonces tienes que tener una alerta en tu vida si no quieres caer. Por aquí el diablo tiene una ventaja en mi vida y no le puedo dar esa ventaja. Entonces dice que cuando uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primero atraído y si uno no pone medios, seducido. Es decir, convencido por el engañador. Si tú te dejas convencer por el engañador, has caído en el engaño. Has sido engañado, ¿verdad? Y entonces participas en algo. Antes estábamos cantando cuán grande es Dios. Y yo estaba pensando, ¿realmente somos conscientes de con quién estamos jugándonos nuestra vida? De la presencia de Dios en medio nuestro. ¿Somos conscientes del trato de Dios, de su amor, de su cuidado? ¿Somos conscientes de la realidad de Dios al lado nuestro? ¿O solamente lo decimos como algo aprendido? Porque una de las herramientas más poderosas que vamos a tener para luchar contra la tentación va a ser mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver la diferencia de lo que Dios nos ofrece y de lo que el diablo nos ofrece. Y vamos a ver la alternativa al pecado. Porque siempre hay alternativa al pecado. Pablo escribe a los corintios y les dice: ninguna tentación, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque Dios, que es fiel, os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarlo. Entonces, siempre tenemos la salida de Dios, la respuesta en el Señor, la alternativa divina a la tentación. Siempre hay una salida por la parte correcta frente a la opresión que el diablo hace cuando ha encontrado una debilidad, una concupiscencia en nuestras vidas. Y cuando alguien es consciente de esto, pues ¿qué tiene que hacer? Volverse hacia el Señor, ¿verdad? Y decir: Señor, ayúdame, no quiero caer. Por eso hemos leído: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando soportas, como dicen en ese otro lugar, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ponte bajo las alas del Señor, porque eso es someterse, ponerse debajo de, y entonces resistirás al diablo y huirá de ti. Te dejará porque sabrá que está perdiendo el tiempo contigo. Porque entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Y la muerte a veces es instantánea y a veces es progresiva. La enfermedad es una muerte progresiva, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y a veces la práctica de un pecado lo que está haciendo es
que vayas perdiendo la gracia, la unción, la bendición, la fe, la paz, el gozo, y te estás muriendo poco a poco porque tienes un vaso con agujero, ¿verdad? Hay algo que está provocando que se vaya perdiendo la vida en ti. Y entonces se va consumando la muerte en ti. Dios nos ha dado vida eterna, pero el diablo sigue queriendo producir la muerte eterna en nosotros. A mí el Salmo 51 que vamos a leer siempre me gustó. Me gustó la actitud de David ante su propio pecado. Al descubrir sus actitudes incorrectas, ¿cuál es la reacción de David frente a la reacción que tienen otros? Jesús les decía a los religiosos de su época que eran sepulcros blanqueados. Por fuera os mostráis limpios, pero por dentro estáis llenos de maldad. Porque mantenían una buena apariencia y seguían por dentro estando llenos de podredumbre. Sin embargo, David, cuando descubre su maldad, no se corta. Él busca soluciones. Dice, así no puedo seguir adelante. Y él dice, Salmo 51, versículos desde el 1 hasta el 12, leemos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice, Señor, soy un rebelde. Me he apartado de tu voluntad. Lo que he hecho no tiene nombre, no tiene solución. Necesito de tu misericordia para que me ayudes a salir de donde estoy. Pero él va con el pecado por delante. ¿Os acordáis aquellos que llevaron a la mujer adúltera delante de Jesús? Ellos de alguna forma querían trasladar su culpa a otra persona. Y eso lo hacen muchos. Para tapar mi conciencia, voy a ver el pecado que tienen otros. Y digo, bueno, yo comparado con ese soy bueno. No soy tan malo como el otro. Este lo hace peor que yo. Y eso es, en el reino de los ciegos, el tuerto el rey. Te conformas con tu media verdad o media vida limpia, tapando, dejando a oscuras la parte negativa de tu vida. Y al final esa parte va a destruir todo lo demás. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa fue la reacción de David cuando se sintió descubierto. Y él descubrió también personalmente que lo que había hecho era una gran maldad, ¿verdad? Y él se pone delante de Dios y le dice, Señor, límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Para mí es el problema principal que tengo. Eso es lo que estaba diciendo. No lo puedo poner a un lado porque es prioritario. Para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Bueno. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Os acordáis de Adán? Cuando Dios le lleva delante de su pecado, ¿el qué hace? 4 personas en escena. En una sola frase, les echa la culpa a los que tienen más cerca. Señor, la mujer que me diste. Así que la culpa es tuya o si no de la mujer, mía no. Señor, tú me diste a la mujer, si no me hubieras dado a la mujer, no estamos ahora con este problema. Y si no, ella es la que me ha inducido a esto. ¿Y tú? No, yo si no,
Eso es como las madres que venían diciendo, mi hijo es bueno. Son las malas compañías las que le han llevado por mal camino. Y entonces, ¿por qué le dejaba a su hijo estar con esas malas compañías? Pero bueno, dice, y él no tenía decisión personal. Algo habrá hecho, algo habrá participado. Aunque haya sido engañado, algo habrá, en algún momento habrá dado su voluntad, o haya puesto su voluntad para que eso fuera así. Y David dice, yo reconozco mi error, mi pecado, mi actitud. Dice, en pecado me concibió mi madre, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. De alguna forma, David estaba pidiéndole al Señor, Señor, renuévame en un espíritu recto. Señor, me equivoqué, quiero volver al camino. Y esa es la voluntad de Dios, que lo cojo sea sanado, no se salga del camino, sino que sea sanado. Y qué bueno que podamos ir a Dios a decirle, Señor, hasta aquí me equivoqué, necesito que me ayudes, que me restaures, que me perdones, que me limpies y que me ayudes a caminar por donde debo de hacerlo. Sigue diciendo el texto, entonces proclamaré a las naciones tu nombre y todo esto, pero Señor, no puedo dar un mensaje que no tiene que ver con la realidad de mi vida. No puedo hablar a los demás de esperanza cuando yo la estoy perdiendo. No puedo transmitir confianza en Dios cuando yo no la tengo. Y él se pone delante de Dios y le dice, Señor, ayúdame a no caer en los mismos lugares donde caí. Y David aprendió una lección en su caída. Pero hay muchos que cuando caen justifican su pecado. Es que soy débil. Pero Dios es fuerte y Jesús venció en la cruz para que tú no caigas en pecado. Amén. Dice el Salmo 32, bienaventurado, versículos 1 al 6, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y empieza diciendo, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de iniquidad, ¿no? Cuya transgresión ha sido perdonada. Como consecuencia de una actitud de presentarte delante de Dios. El salmista también decía en otra ocasión, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Cómo uno puede ser librado de los pecados que le son ocultos? La labor del Espíritu Santo en nuestra vida es que nos trae convicción de pecado. Y el pecado oculto queda a flote cuando el Espíritu Santo lo trae a la luz. Y entonces uno puede decir, tapa, tapa. O puede decir, vamos a limpiar lo que está sucio. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Y cuando uno
se calla y mantiene ahí el pecado, ¿qué ocurre? Que el pecado va haciendo su trabajo dentro de ti. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. De día y de noche se agravó la mano de Dios sobre uno. Y cuando uno está en una actitud de mantener ese pecado en su vida, se van estropeando las situaciones en la vida de uno. Por eso, qué bueno que seamos valientes, ¿no? Y vayamos delante de Dios y le digamos: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y cuando alguien tiene la gracia de poder hacer esto, fijaros que dice la palabra que habrá algunos a los que Dios no quiere que vayan a Él y le pidan perdón. Porque Dios sabe que cuando alguien se acerca a Dios y le pide perdón y le pide ayuda para salir de una actitud de pecado, entonces Dios va a actuar en tu vida. Y qué bueno que aproveches la oportunidad, ¿verdad? Es decir, hoy es día de redención, es día de salvación, es día de limpieza. Qué bueno que podamos decir: Señor, te declararé mi pecado. No esconderé mi iniquidad, sino que aquello que tú me muestras que hay en mi vida, yo quiero limpiarlo para que mi vida sea una vida de bendición. Y el último texto que tengo es Apocalipsis 2, versículos 2 al 5. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y aquí habla de una cosa concreta, pero no quiero centrarme en el tema concreto, aunque nos puede venir bien. Dice: yo conozco tus obras. Dios conoce tus obras, Dios nos conoce, sabe quiénes somos y lo que hacemos. Y algunos van delante de Dios y dicen: Señor, yo creo que compensamos lo que estoy haciendo bien con lo que estoy haciendo mal. Eso es lo que dicen las religiones. Pero el asunto no es ese. El asunto es que lo que haces bien, gloria a Dios, pero lo que haces mal puede crearte un problema serio en tu vida. Por eso es lo que hay que limpiar. Y por eso tenemos que enfocarnos en lo negativo y decir: tengo que limpiar mi vida, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Una actitud pecaminosa puede destruir mi vida y no me puedo permitir ese lujo, porque eso es dejarle la puerta abierta al diablo a que mine tu vida. Yo conozco tus obras, le dice el ángel, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta ahí dice positivo. Dice, sí, hay muchas cosas positivas, pero eso, gloria a Dios por todo ello, ¿verdad? Pero tengo contra ti. Y le dice: tengo contra ti. Y en este caso dice que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que, puntos suspensivos, ¿verdad? Tengo este asunto que tratar contigo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque eso te lleva por un camino que es cuesta abajo. No te lleva hacia la meta. Te está poniendo un sobrepeso para que no puedas alcanzar la victoria en tu vida. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesús les dijo a sus discípulos: si no os arrepentéis, pereceréis igualmente. Si no hay una actitud de beligerancia frente al pecado, Dios no va a poder evitar que nos muramos. Por eso tenemos que afrontar y valorar la vida que Dios nos da. Y decir: Señor, el gran regalo que tú me has dado, yo lo voy a poner en peligro. ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Que con temor y temblor, ¿verdad?, luchemos y guardemos la salvación que un día recibimos. Que valoremos la importancia, el gran valor
que tiene la vida que Dios nos ha dado y no lo pongamos en peligro. Por tanto, si hay algo que está ahí estorbando, trabajémoslo. Y si no podemos, pidamos ayuda a Dios y pidamos ayuda a los hermanos, confesemos. ¿Cómo dice la palabra? Confesaos los unos a los otros vuestros pecados. Sí, sobre todo cuando nos ofendemos unos a otros, pero qué bueno que si tú tienes algo y dices, es que me ha tomado ventaja el enemigo y ya no puedo salir, estoy encerrado en esta situación. Yo sé que la mejor salida es la confesión. Y ser valientes y ir a donde alguien que con autoridad espiritual y le puedas decir, mira, te voy a confesar esto, ayúdame, vamos a orar juntos y a salir de la situación. Y si hay una disciplina, qué bueno, porque Dios a quien ama corrige disciplina. Y el fruto de la disciplina es, ¿cómo es? Aunque al principio no sea motivo de gozo, trae fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Es decir, produce un buen fruto en la vida. Y qué bueno que podamos decir, baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo, caminando en camino de salvación, de santidad, de limpieza, cerrando la puerta al pecado, yendo en crecimiento personal hacia la santidad. Amén. Bueno, pues vamos a tener un momento para poder reflexionar sobre la palabra antes que venga el cuervo y se la lleve, antes de que se olvide. Con la palabra fresca, que puedas decirle al Señor Espíritu Santo, tú eres quien traes convicción de pecado, de justicia y de juicio. Redarguye, Señor, nuestras vidas. Señor, no queremos ser esclavos del pecado. Queremos ser libres. Queremos mejorar cada día, andar en camino de perfección, en camino de santidad. Señor, y te pedimos que nos ayudes a vencer las concupiscencias, las debilidades de nuestra carne, para que así, Señor, manifestemos tu gloria en nuestras vidas. Señor, rompe cadenas, Señor. Señor, quita miedo, Señor, a enfrentar las situaciones para ir camino a la vida, Señor. Señor, tú eres un Dios de misericordia, de perdón. Santifica nuestras vidas, Señor, para que vayamos cada vez mejor, Señor. Y Espíritu Santo, tú que convences de pecado, Señor, llega a cada uno, a cada corazón, Señor, en aquel asunto que está ahora en la lucha para vencer, Señor. Señor, y actúa en cada uno, Señor. Queremos recordar el texto de Juan, Señor. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y no andamos en la verdad. Señor, gracias que podemos acercarnos, Señor, a tu presencia, al Dios de la misericordia, al Dios que limpia, que cambia las situaciones, que mejora, que liberta. No al Dios que condena, sino al Dios que da oportunidad para salir adelante. Señor, que el día que lleguemos a tu presencia en el juicio, podamos escuchar, Señor, tu voz diciendo, bien, buen siervo y fiel. Señor, límpianos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda ventaja del maligno, al cual reprendemos, renunciamos y rechazamos en nuestras vidas. Señor, y un día más queremos proclamarte como Señor, como Salvador, como Rey, como sabio, como perfecto, como quien ama nuestra alma, como quien nos quiere encaminar hacia la vida eterna. Gracias, Señor, por todo eso. Señor, bendice a cada uno, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.